que ojalá que nos permita, ¿no? De alguna manera determinar de forma correcta una situación, ¿verdad? Usualmente cuando yo voy a decidir cuántos sectores yo voy a ir a medir, ¿verdad? Pues obviamente voy a tener que ir a tomar en cuenta si es un tema de una jornada diurna, de una jornada nocturna, y tengo que tener muy claro cuál es el objetivo del estudio para poder yo saber cuál es mi mejor metodología de evaluación. Por ejemplo, cuando uno habla de ruido aeronáutico, si por ejemplo estamos trabajando en el aeropuerto o por alguna razón tenemos que ir a hacer una evaluación de ruido a nivel de aeronáutico, yo tengo que contemplar estas condiciones. Por ejemplo, yo no podría medir a más de 450 metros de la zona de aterrizaje del avión para medir correctamente la emisión de ese nivel, por ejemplo. Y yo del el, eh, el take-off, ¿verdad? O sea, la zona donde pone las primeras llantas, digamos, el avión, yo no debería medir a más de 2000 metros de esa zona. O sea, lateralmente yo no debería medir a más de 2000 metros porque ya dejo de percibir la huella acústica de ese fenómeno. Entonces, lo mismo ocurre con otros tipos de ruido. Y yo tengo que saber muy bien qué voy a ir a evaluar. Por ejemplo, si es ruido industrial, por ejemplo, lo ideal es que uno primero se separe al menos 3 metros de la zona, digamos, industrial que yo quiero evaluar o del área de la empresa, yo separarme 3 metros directamente y obviamente tomar en cuenta también las alturas. O sea, aquí lo ideal, vean que tenemos fuentes que están a diferentes alturas. Aquí probablemente este sonómetro esté capturando muy bien las que están a nivel de piso, pero quizá hay parte de las fuentes sonoras arriba que yo no esté capturando. Entonces yo debería medir aquí, que sería este debe ser como a 1,25 metros, quizás, 1,5 metros como máximo, no menos de 1,25 metros y por lo menos medir cuando yo tengo fuentes que están en un segundo piso o una altura que uno podría proyectar un segundo piso, mi sonómetro tiene que estar por lo menos a 3 metros. Mi micrófono, ¿no? Tiene que estar por lo menos a 3 metros de altura para poder asegurar que yo esté capturando realmente las fuentes superiores de ese espacio y alejarme de las fuentes al menos 3 metros. Cuando yo me alejo de las fuentes al menos 3 metros, lo que estoy tratando de hacer es usar las fuentes, el conjunto de fuentes como si fuera una sola. Y ahí ya no las estoy evaluando individualmente, sino estoy contemplando su efecto conjunto sobre un espacio o sobre un lugar. Cuando yo tengo ruido de tráfico, por ejemplo, yo voy a ir a evaluar el efecto de una carretera o similar. Usualmente yo tengo que medir a nivel de la acera, ¿cierto? Siempre en una posición máxima de 1,25 metros como máximo. Y básicamente yo, si por ejemplo es una zona donde no transita demasiado vehículos, yo tengo que asegurar por lo menos haber tomado los datos de 30 vehículos que vayan entre vehículo liviano y vehículo pesado. Y si es una zona donde una afluencia de vehículos más alta,
por lo menos haber medido 20 minutos, ¿verdad? Básicamente en un movimiento de tráfico, digamos, ocupado, o sea, una hora pico, una hora alta a nivel de tránsito, y eso te va a permitir identificar esa fuente lineal que es la carretera, cuánto impacto está teniendo. Por ejemplo, si yo tengo un edificio que es una empresa de servicios, por ejemplo, y tiene su fachada frente a una carretera, yo debería ir a medir el efecto de esa carretera sobre la fachada, porque podría ser que el call center o lo que esté en esas oficinas tengan el efecto de la carretera como parte de su exposición laboral. Entonces yo debería ir a medir esa carretera. Es una fuente externa, sí, pero a la hora que yo la estoy midiendo, caracterizo esa fuente de ruido y por tanto, cuando yo voy a ir a hacer un control dentro del edificio para evitar ese impacto, pues básicamente yo voy a tomar en cuenta esa caracterización, por ejemplo, el espectro en frecuencias, y así yo voy a elegir los materiales que mejor me sirvan o los controles que mejor se adapten a la condición, ¿verdad? Así que bueno, medir ruido pues es complicado, ¿verdad? Pero este, ahí no es tan simple como poner el sonómetro a medir, ¿verdad? Tiene muchas condiciones. Y a nivel ambiental, pues esos son como los principales cambios o el estado del arte actual respecto a lo